Para mí el tramo medio del río Aragón es especial por varias cosas. Una y fundamental es porque mi madre es aragonesa y el tramo de medio del río Aragón hace como de conexión entre la zona en la que proviene mi madre. De hecho, mi madre viene de la Valdonsella, el río Onsella, que está incluido también en el tramo medio del río Aragón. Nosotros, como venimos de la zona, mi padre era de Sangüesa, nosotros el fin de semana y los veranos pasábamos allí por completo, en infancia y parte de la adolescencia. Entonces bajábamos mucho el río en el verano. Íbamos, por supuesto, a las piscinas, pero en el río íbamos bastante pues, a hacer chipichapa y a jugar con las mimbreras de los sauces. Caparreta es una reserva natural que incluye Caseda, Gallipienzo y está en un tramo recién incluido cuando se ampliaron los límites de esta zona de especial conservación. Es una zona bastante especial porque no está nada desarrollada, es muy virgen, es unos paisajes espectaculares y yo creo que algo que tiene de característico el tramo medio del río Aragón es la tranquilidad y la poca evolución o transformación que ha habido del paisaje en los últimos años. Así como otras zonas que están al lado del río Aragón por temas de transformación de la agricultura y demás han sido más transformadas, o sea, su paisaje ha sido más transformado. Lo que es el tramo de Caparreta y aguas abajo hasta Carcastillo creo que es la zona más virgen que queda del tramo medio del río Aragón. Una zona espectacular que ahora pues incluye los roquedos, bosques y muy mediterráneo y unas zonas, por ejemplo, de madroño espectaculares. Ninguna de la gente con la que hablo, por ejemplo, en esta zona es consciente de que tenemos animales en peligro de extinción como el bisonte europeo o el águila de Bonelli. Y esas son joyas a conservar. Es la zona en la que empieza realmente a verse el paisaje mediterráneo. Hay unos bosques espectaculares. Incluso al lado de los ríos, la gente no es consciente en el mismo Sangüesa de que tiene unas alamedas, unas choperas, unos bosques únicos. Yo creo que ir en otoño a un Caparreta y empezar a ver esas hojas que van cayendo, algunos arces se quedan todavía rojos, esos verdes, las choperas verdes, los amarillos cuando va llegando el otoño de la hoja de chopo que se va a caer, eso es único, esos paisajes son. Luego tengo muchos recuerdos de la barca de Monrealico, que era un sistema que había de comunicación entre la isla de Entrambasaguas y el tramo del río Aragón, justo pues, un poco más adelante de los Pozancos. Y de la presa de Caseda y la presa de Blanco, de ir mucho. Y me acuerdo mucho de tener yo pues 6 años y estar allí en la presa y ver siempre la garza. Para mí era como algo, como una imagen que tengo grabada en mi mente. Una garza pescando allí en el río Aragón, en la presa. Sí.